Estas son las culturas prehispánicas más importantes de México. Olmecas. Los olmecas se ubicaron en la zona sur del país cerca del Golfo de México, en lo que hoy conocemos como Veracruz y Tabasco, en el periodo preclásico que comprende desde los años 2500 a.C. y 200 después de Cristo. Durante su época rendían cultos a las montañas, cuevas y a la serpiente emplumada, al igual que al jaguar. Fueron grandes comerciantes y artesanos. Actualmente se han encontrado 17 cabezas olmecas que sobrevivieron al paso del tiempo y son prueba de su ardua labor artística. Son conocidos como la cultura madre, pues los registros les adjudican las primeras apariciones del calendario, la escritura y epigrafía en la región. Crearon esculturas, estelas y centros ceremoniales, de los que destacan la Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes. Su nombre proviene del náhuatl, que significa habitantes de la región Ule. Mayas. Los mayas se ubicaron en el sur del país y en Centroamérica desde el periodo clásico entre los años 300 a 950 después de Cristo. Su organización territorial y política se asemeja bastante a un país actual, pues su modelo se desarrollaba bajo la idea de ciudades-estados. Fueron de las pocas civilizaciones de la humanidad que descubrieron el cero, por lo que se les considera como grandes matemáticos. Sus conocimientos también abarcaban la agricultura, la astronomía, la escritura, el arte, la arquitectura y su comprensión de la ecología. Fueron de las primeras culturas en realizarse perforaciones y tatuajes en el cuerpo. En sus centros se encontró información importante sobre deidades como Chac, Kukulcán e Itzamná. Realizaron además pinturas al fresco y eran grandes por su literatura. Construyeron pirámides, edificios y palacios. Sus principales centros fueron Palenque, Uxmal, Chichén Itzá, Tikal y Cabá. Toltecas. Los toltecas se asentaron en el norte de la Ciudad de México, en el espacio que hoy ocupa el estado de Hidalgo, durante el periodo posclásico, es decir, entre los años 900 a 1521 después de Cristo. De hecho, en Tula se encuentra el centro más famoso de la cultura tolteca, llamado Tolán Xicocotitlán, donde puedes encontrar estatuas de piedra que reciben el nombre de Atlantes. Su nombre significa maestros constructores en náhuatl. Los toltecas fueron grandes artesanos, agricultores, arquitectos, astrónomos y comerciantes. Además, según investigaciones, su linaje se consideraba de respeto y autoridad. Descubrieron el amaranto y su influencia se dejó sentir en toda Mesoamérica, ya que era fácil de cultivar y distribuir. Teotihuacanos. Los habitantes de Teotihuacán se asentaron en la zona norte del centro de la Ciudad de México en el periodo clásico. Sus construcciones destacan por mantener una intención urbanística. La influencia de Teotihuacán abarca toda Mesoamérica, pues hipótesis señalan que fue una urbe cosmopolita en la que se vieron involucrados grupos de diverso origen étnico. Aún hoy en día continúan las excavaciones de la ciudad, estudiando cuál podría ser su origen, pues la información que se tiene es muy escasa. Por ejemplo, su nombre original es desconocido. Los aztecas, quienes se toparon con la antigua ciudad, la nombraron Teotihuacán, que significa ciudad de los dioses. En sus cementerios se han encontrado registros sobre Quetzalcóatl, Tlaloc, Huehueteotl, Chalchiutlicue y Tezcatlipoca, que son importantes deidades. Sus pirámides se encuentran entre las más altas que aún se conservan en el continente americano. Los hallazgos señalan que realizaron pintura mural y emplearon el uso de la cerámica. Acolhuas. Los acolhuas fueron un pueblo aliado de los mexicas que eventualmente formaron parte del imperio en el periodo posclásico. Fueron de suma importancia por sus dominios de regiones estratégicas. Su jurisdicción abarcaba Texcoco, que es donde se encontraba su ciudad principal, en lo que ahora es la zona céntrica del país. Años antes de su alianza con los mexicas, lograron el control de una amplia zona que incluye la ruta comercial hacia el Golfo de México, es decir, la ruta huasteca. Realizaban censos, demarcaban territorios, tenían una organización política clara y creaban obras hidráulicas complejas. Su cultura era claramente superior del nivel barbárico al que se les atribuye erróneamente. Incluso se considera que habían alcanzado el mayor refinamiento cultural del altiplano central.
Hasta la llegada de los españoles, fueron prósperos agricultores y concentraban grandes recursos. Mexicas. Los mexicas se ubicaron en toda la zona céntrica de México, extendiendo sus territorios de costa a costa. Fundaron su ciudad Tenochtitlan en la actual Ciudad de México en el año 1325 después de Cristo, periodo posclásico. Hacia el final de este periodo comenzó la decadencia del imperio con la llegada de los conquistadores españoles entre los años 1519 a 1521. En su tiempo eran grandes arquitectos y sabían distribuir de manera casi homogénea los recursos con sistemas de transporte, riego, fuentes públicas, etc. Construyeron en su ciudad pirámides y escuelas. Eran también grandes agricultores, militares, médicos, matemáticos y pensadores. Su organización social, así como su sistema de comunicación, se encontraba muy adelantado a su época. Contaban con calendario, emplearon la metalurgia con diferentes fines y se desarrollaron como la cultura más poderosa de todo el continente americano hasta la llegada de los españoles. Purépechas. El pueblo purépecha se estableció en el suroeste del país, en partes del estado de Michoacán, Guanajuato y Guerrero. Antes de su declive, hacia el final del periodo posclásico, entre los siglos XV y XVI, fueron una comunidad que resistió la increíble expansión del imperio azteca, en gran parte a sus formidables fuerzas de combate, pero sobre todo por sus armas de metal. Eran muy hábiles trabajando con la cerámica, el oro y el cobre. Cultivaban el maíz morado oriundo del Perú. De hecho, es una de las culturas de la región que más características comparten con las culturas de Sudamérica. Fueron grandes artesanos, se desarrollaron como grandes navegantes, diferenciándose en este aspecto de los pueblos presentes en el continente. Su lengua era única y poco común, lo que permitió en ese tiempo su permanencia en la región como un pueblo respetado. Totonacas. Los totonacas habitaron principalmente el estado de Veracruz y ciertas partes de Puebla hacia los años 800 después de Cristo. Sin embargo, su aparición data desde por lo menos 500 años atrás. En el periodo clásico tardío, su economía era agrícola y comercial. Tuvieron grandes centros urbanos como el Tajín, máximo exponente del esplendor de la cultura totonaca, Papantla y Zempoala. Elaboraban su ropa con fibras textiles naturales. Destacaron por sus habilidades en la creación de esculturas de piedra, la arquitectura monumental de barro y la cerámica, que además era muy variada. Fueron grandes artesanos, construían casas sin divisiones y con muebles sencillos de madera. Fueron una cultura pacífica, resolvían sus conflictos comúnmente con diplomacia. Sin embargo, hacia el final del Imperio Mexica, fueron grandes aliados de los conquistadores. Al igual que los purépechas, poseían un lenguaje privilegiado. Hoy en día se conoce que también fueron de las primeras civilizaciones en utilizar la vainilla con fines medicinales. Estas fueron solo algunas culturas importantes que se establecieron en el territorio de nuestro país. Aún hay muchas culturas por nombrar, así que si lo deseas, puedes compartir con nosotros en los comentarios algunos datos que hicieron falta. Todos somos hijos del maíz.